¿no? Bueno, vamos a empezar rápidamente para no extendernos mucho. Sé que es, como vuelvo a repetir, es un día especial, pues, ¿no? Y agradecido a todos ustedes por su atención. Bien, vamos a empezar las clases. El tema es el que ustedes ven en pantalla. Bueno, Eduardo, eh, muchas gracias por incluirte en el grupo. Y, y bien, de ahora en adelante, pues vamos a tratar de maximizar todo lo que se viene adelante con respecto al curso, ¿no? Eh, Bien, antes de que nosotros podamos un poco hablar sobre lo que son el reglamento en cuestiones de pesquería, es importante saber la jerarquía de las normas, de la norma no solamente pesquera, sino a nivel nacional. Eh, Hay todo un esquema, ¿no? Hay un tema de que lo más importante en una norma es la constitución, obviamente, en el nivel jerárquico. Después, obviamente, existe lo que es la ley, ¿no? ¿No? Después viene un decreto de ley en niveles de jerarquía, decreto de urgencia, decreto supremo, resolución suprema. De ahí viene, pues, obviamente, si ya vamos al tema central, ¿cuál es si vemos el sector pesquero, ya viene al nivel de un ministerio, ¿no? Entonces el ministro que emite una resolución ministerial, ¿no? Eh, Sabemos que a nivel de ministerio, el sector pesquero está abocado al Ministerio de la Producción, ¿no? Donde están los dos viceministerios, el viceministerio de Industria y el que es de nuestro sector es el viceministerio de Pesquería, ¿no? Entonces, a ese nivel existe una resolución viceministerial. Después, en orden jerárquico, vienen obviamente los directores. Si ustedes miran el tema, el organigrama del Ministerio de la Producción, a nivel de especialidad existen los directores, ¿no? Existe la dirección de extracción, existe la dirección de política de pesquera, la dirección de sostenibilidad y así sucesivamente. Entonces, a ese nivel ya existe la resolución directorial, ¿no? Bien, esa es como manera de nosotros ver que una normativa de menor jerarquía nunca va a tener mayor peso que una normativa de mayor jerarquía, pues no, siempre hay una secuencia, ¿no? Importante. Igual, pues, estos son algunas explicaciones donde de lo anteriormente hablado, obviamente, pues hay un tema normativo que valida, obviamente, ese nivel jerárquico, ¿no? Bien, si, si nosotros queremos, ahora quiero hablar un poco de la Constitución del año 1993, ¿no? Nosotros, obviamente, ya entrando en lo que es nuestra especialidad, que es el sector pesquero, hay ciertos artículos que habla la Constitución que tiene que ver con nuestro sector pesquero. Y obviamente esos artículos son el 66, el artículo 67 y el artículo 68. Vamos a ver cada uno de ellos. El artículo 66. ¿Qué tiene que ver con la pesquería? El artículo 66 detalla lo siguiente.
Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Como ven, calza justamente en nuestros recursos pesqueros, no solamente marinos, sino también continentales. ¿Qué dice el artículo 67? Ahora, hay que tener ciertas cosas. Sabemos que antes de los años 2000, había un ministerio, el Ministerio de Pesquería, ¿no? Y es importante saber que en el año 2002, específicamente cuando se da la ley 27779, se da la creación del Ministerio de la Producción. Es lo que acabo anteriormente de decir, ¿no? Donde obviamente el Ministerio de Pesquería ya pasa a ser un viceministerio y obviamente se consolida la cartera del Ministerio de la Producción. Y el primer ministro de la Producción en ese entonces era José Nicanor González Quijano, ¿no? Bien, pero ¿qué dice el artículo 67? El Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Cuando se refiere a recursos naturales, involucra obviamente a los recursos pesqueros. Bien, esto nos ampara. Luego, eh, disculpen un ratito, creo que ahí no les copié el artículo 68, pero bueno, ahí se los complemento. Ya partiendo ya del nivel de jerarquía, obviamente el ministerio en el año 1992, el Ministerio de Pesquería, con el decreto ley 2597, se establece la Ley General de Pesca, ¿no? La Ley General de Pesca tiene como principio precautorio, como principio fundamental, como principio de ordenamiento, lo que nosotros conocemos, algo interesante que es el Código de Conducta de la Pesca Responsable. Este Código de Conducta Responsable viene a ser el principio de la Ley General de Pesca. Si ustedes revisan el Código de Conducta Responsable, fácil de buscar, entrar a la página web de la FAO, ¿no? Que es el organismo internacional que tiene una dependencia del sector pesquero, ¿no? Establece puntos importantes. Habla del ordenamiento pesquero a nivel de gobierno, a nivel del Estado, obviamente, ¿no? Y todos los actores que son, el principal actor de la pesquería son los que aprovechan el recurso pesquero. ¿Quiénes son? El sector pesquero formado por los pescadores, en lo que es pesca artesanal, obviamente pescadores artesanales, a nivel en menor escala, también pescadores, patrones, a nivel industrial, capitanes, pescadores, patrones, y etcétera, etcétera. Cada uno a su nivel, ¿no? Entonces el código de conducta establece puntos, principios en los que nosotros debemos desarrollar. Cómo es una pesquería, cómo debería ser una pesquería y cómo debería darse, ¿no? Existen algunos documentos de FAO donde te pautean cómo debería ser la pesquería de todos los países, ¿no? Buscando siempre los principios de sostenibilidad pesquera, el aprovechamiento sostenible, ¿no? La pesca racional, la pesca selectiva, ¿no? Y obviamente ahí te detalla cada uno de los principios. Pero también el código de conducta también te pautea qué es lo que debería hacer cada institución,
Si nos vamos a nuestra realidad, el Ministerio de la Producción tiene organismos que apoyan al manejo pesquero. ¿Quiénes son? El IMARPE, ¿no? El Instituto del Mar del Perú, el FONDEPES, el Fondo de Desarrollo Pesquero, el ITP, y ahora Instituto de la Producción, antes Instituto de Tecnología Pesquera, ahora el SANIPES, que era parte del organismo del ITP, ahora SANIPES se ha desgregado, ahora es una institución independiente, autónoma, y así sucesivamente. Esos organismos son los que apoyan técnicamente al Ministerio de la Producción, Viceministerio de Pesquería, a soportar el tema de manejo pesquero. Algo interesante que ustedes deberían conocer y que deberían investigar. Eh, Hablarles sobre la Ley General de Pesca es una lectura que tiene más de 80 páginas, obviamente. Ahora con toda la modernidad, obviamente que todo está digitalizado y yo les estoy mostrando en pantalla dónde se encuentra la Ley General de Pesca. Entonces, en la página del Ministerio de la Producción, en la sección donde hay el ordenamiento pesquero, existe ahí los elementos, las leyes, las normativas, todos los dispositivos legales que soportan a nuestra legislación pesquera del Perú. Bien, la Ley General de Pesca. Es importante también ampliar que la legislación pesquera peruana abarca todo lo que es nuestro litoral peruano y sabemos que hay un espacio marítimo importante que son las 200 millas, ¿no? Y hay que decir algo importante. Y acá hay una clave importante de lo que es el tema de la zona económica exclusiva, ¿no? En otros países la zona económica exclusiva es aprovechada bajo convenios de otros países, ¿no? Acuérdense de la Convemar. En nuestro caso, estas 200 millas son nuestras y nuestra legislación obviamente es respetada a nivel mundial. Y obviamente eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque nuestra soberanía tiene que ser justamente respetada dentro de las 200 millas. Algo importante, complementando lo que yo decía con respecto al Código de Conducta de Pesca Responsable, el ámbito de lo que es el Código de Conducta de Pesca Responsable. Pareciera y debería ser, por la realidad, ¿no?, de que existe a veces en nuestro mar una explotación, a veces que no tienen un criterio, a veces unos quieren explotar un recurso, eh, quieren acaparar una mayor zona, pero siempre debe haber un principio importante, ¿no? Que este principio de respetar lo que es nuestros recursos debe ser algo consciente, ¿no? Y por eso el Código de Conducta Responsable también así como tiene el deber de decirte qué tienes que hacer, también tienes tu derecho, ¿no? Y el derecho es tu voluntad, porque debes respetar algo que te va a hacer un bien en el caso de que tú quieras hacer un aprovechamiento de un recurso. Es pertinente, obviamente, decir que el derecho internacional, ¿no?, derecho que está en la Convención de las Naciones Unidas, ¿no?, el derecho del mar, firmado en diciembre del 82, el código también contiene disposiciones de las que pueden otorgarse, ¿no?, en lo que son instrumentos jurídicos obligatorios,
¿no? Los acuerdos. Y uno de los acuerdos justamente es promover el cumplimiento de las medidas internacionales de la conservación y ordenación de los buques pesqueros en alta mar. Justamente lo que yo les decía con respecto a la zona exclusiva. En otros mares, la zona exclusiva es negociable, le dan acceso a la pesca. En el caso nuestro, dependemos de nosotros mismos para dar el acceso a otras pesquerías, a otras embarcaciones, a otras empresas, ¿no? Ese es algo importante, esa es la diferencia con otros países. Sin embargo, nuestra realidad, bien, como ustedes verán, la Ley General de Pesca, el decreto ley 25977, establece una serie de capítulos, títulos, ¿no? ¿No? Donde explica en cada uno de los capítulos ciertas dependencias y ciertos criterios que nosotros debemos cubrir. Por ejemplo, ¿no? Las normas básicas, que están descritas en el título 1, ¿no? Cuáles son los principios básicos basados en el Código de Conducta Responsable. El título 2 que habla sobre el ordenamiento pesquero, que tiene mucho que ver nuestro Ministerio de la Producción. La actividad pesquera, ¿no? Cómo se debería desarrollar la actividad. Y para eso se escriben 4 capítulos. La investigación y la capacitación. ¿Por qué la investigación y la capacitación? Porque son el input principal para el desarrollo de una pesquería. Si no hubiera investigación, no hubiera capacitación, obviamente no se desarrolla una pesquería. Existe casos importantes dentro de nuestra pesquería que ocurre que cierto grupo de pescadores comienzan a aprovechar un recurso cuando no está normado. ¿Y por qué se aprovecha un recurso? Porque hay un interés económico, obviamente, alguien le ve un provecho, pero nadie lo normó, nadie se preocupó, y obviamente eso hay que evitarlo. Nunca pueden hacer una norma sin tener principios de investigación. Lo ideal sería investigar, evaluar, determinar qué es lo que se puede, la tasa de explotación, cómo se debe explotar un recurso y obviamente bajo ciertos criterios normativos. Pero si ya hay una explotación, obviamente ya se hace un poco difícil y complicado y a la carrera hay que hacer normativas, ¿no? Lo ideal sería primero investigar y obviamente capacitar. Después del tema de la extracción, una vez que ya se ha investigado, obviamente se dan los principios, los requerimientos de extracción, y así como existe un requerimiento de extracción, luego ese producto hay que darle un tratamiento legal del procesamiento, ¿no? Cómo lo hicimos, qué controles de calidad, qué controles sanitarios, por ejemplo, cómo se puede comercializar, ¿no? Perdón. Ya viene la época de la comercialización y de los servicios, ¿no? En qué tenor, qué certificación debería tener para certificar que un producto pueda ser comercializado y que llegue al consumidor final. También es importante que el Estado le ha dado importancia a lo que es la pesquería artesanal, que es un sector, digamos, que hay que apuntar, que hay que fortalecer, que hay que, digamos, darle todo el apoyo posible y desarrollar una pesquería artesanal. En realidad la pesquería artesanal en el futuro debe ser una pesquería tecnificada, bien dada, ¿no? Que actualmente está en esos cambios. Después la acuicultura, ¿no? La acuicultura es una actividad que no, actualmente en el Perú no está en su máximo nivel de desarrollo, ¿no? Todavía sigue siendo para mí una acuicultura insípida, ¿no? Si bien es cierto, hay esfuerzos en el tema de trucha, en el tema de lo que es la concha de abanico, el langostino, ¿no? Pero todavía hay mucho por desarrollar.
las concesiones, las autorizaciones, los permisos, las licencias, ¿no? El espacio que uno quiere a veces aprovechar y para hacer una actividad económica pesquera tiene ciertos requisitos. En cuanto a los permisos de pesca de embarcaciones extranjeras, esto aquí es algo que hay que puntualizar, hay que, no por así nomás se da un permiso de pesca, hay que siempre poner límites. Uno de los límites es el límite de cuotas, el límite de la zona donde van a aprovechar, el sistema CISESAT, que es importante, que debería tener, un inspector a bordo, etcétera, etcétera. Ciertos requisitos porque nunca a un extranjero, por más bueno que sea, no se le puede dar la libertad. Siempre hay que controlarlo. Y es algo que está dentro de la ley. El registro general de pesquería, el régimen de promoción de las actividades pesqueras, o sea, las nuevas pesquerías, las coordinaciones institucionales, que es obvio, la articulación entre todo el aparato del sector pesquero debe ser eficiente, importante. Después viene la etapa de prohibiciones, infracciones y sanciones, que es lógico, si alguien no está desarrollando su actividad como debe ser, tiene que tiene que eh, tiene que haber un tema de control y obviamente prohibir y infraccionar si estas han cometido y sancionar, obviamente castigar a la gente que hace una pesquería ilícita, ¿no? Bien, y así hay una serie de normativas que están dentro de la ley general. Rápidamente vamos a tocar los títulos, ¿no? El título de las normas básicas, que son elementales, ¿no? El objeto de promover una pesquería importante porque es una fuente de alimentación. El patrimonio, esto del soporte de los recursos hidrobiológicos tiene que garantizarse que esta pesquería no sea depredatoria, tiene que haber una explotación racional, ¿no? Y por eso que las autoridades, Ministerio de la Producción, la Dirección de Capitanía, tienen que reunirse para que justamente esta pesquería pueda ser controlada, ¿no? De la mejor manera. El fomento, ¿no? La participación de personas, ¿no? Es importante. Asimismo, las inversiones, tanto nacionales como privadas, ¿no? Tiene que haber un tema de equilibrio y para ese efecto hay que tomar medidas que puedan alentar, obviamente, si va a haber una inversión, que estas medidas no sean solamente para explotar un recurso, sino para fomentar una investigación, una conservación, un cultivo, un procesamiento. Eso hay que tenerlo en cuenta. No hay que darle solamente la salida a personas que quieren explotar un recurso. Hay que ponerle ciertos requerimientos, si no podemos alterar el equilibrio de una pesquería. El Estado también presta apoyo necesario al desarrollo de actividades pesqueras de la pesquería artesanal. Y ahora mismo hay un proyecto que es el PPR, el proyecto por resultados, que tiene que ver con el fortalecimiento de la pesquería artesanal. Y hay instituciones que obviamente como el CEPAITA, que ahora es parte del FONDEPES, que apoya a los pescadores en temas de capacitación. El IMARPE también hace un tema de difusión, concientización sobre el aprovechamiento de los recursos, en temas de sostenibilidad, en temas de selectividad, de artes de pesca, calidad, etcétera, etcétera. El artículo 5 menciona que la actividad pesquera debe ser de carácter discontinuo a razón de la naturaleza aleatoria de los recursos pesqueros. Esto tiene que ver con un poco con la evaluación de los recursos, cuál es su índice de explotación.
No por el hecho de tener un recurso que está disponible, puedes extraértelo todo, ¿no? Tiene que haber límites de confianza para poder extraer un recurso, una tasa de explotación, mejor dicho, ¿no? El Estado, obviamente, debe adoptar ciertas medidas necesarias para prevenir y reducir y controlar los daños o riesgos de la contaminación y deterioro del entorno marítimo, terrestre y atmosférico, ¿no? Siempre hay que tener ese equilibrio de el tema de la explotación de los recursos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Aquí en el artículo 7 se habla del tema de asegurar la conservación racional de la explotación de los recursos dentro de la jurisdicción peruana, que son las 200 millas. A esto hay que decir que dentro de nuestro mar hay recursos que son transoceánicos, como por ejemplo el jurel, la caballa, la pota, los atunes, son recursos transoceánicos, o sea que compartimos con otros países, ¿no? Y hay instituciones como la SIAP y la OROP, que después lo vamos a tocar oportunamente de qué se trata, ¿no? El artículo 8. El título 1 de las normas básicas, el artículo 8, habla sobre las actividades extractivas de las embarcaciones extranjeras. Casos particulares, por ejemplo, que ustedes sepan qué embarcaciones pesqueras extranjeras aprovechan nuestros recursos, principalmente, por ejemplo, el calamar gigante. Las embarcaciones industriales son de procedencia asiática, japoneses, chinos y coreanos, ¿no? Entonces ahí entra ya el tema de los requerimientos para los derechos de pesca de este tipo de embarcación. El artículo 9. El artículo 9 habla sobre, digamos, las estadísticas y las cuotas de captura permisible, ¿no? El límite de cuotas, la sostenibilidad de un recurso, el rendimiento sostenible, hasta dónde se puede pescar. Algo a tener en cuenta. Este artículo involucra mucha responsabilidad de todos los actores que tienen el manejo pesquero, ¿no? Principalmente el Ministerio de la Producción y el mismo IMAR, porque el IMAR da las recomendaciones. Dentro de algunas cosas que hay en los esfuerzos del Estado, ha declarado el artículo supremo 008-2012. Este decreto supremo tiene el propósito de establecer medidas de conservación de los recursos hidrobiológicos. Es decir, aquí trata un poquito de ver un poco la zonificación en qué zonas se podía explotar los recursos y aprovechar las zonas, perdón, proteger un poco las zonas costeras, que son las zonas de reproducción, ¿no? Es de albergue también de juveniles. Entonces, por eso es que a veces se habla del tema de las 5 millas, respetar las 5 millas, obviamente para una pesquería menor, y fuera de las 5 millas, obviamente darle apertura a una pesquería industrial de mayor volumen. Sin embargo, eso en la práctica debe mejorarse, ¿no? Otro reglamento importante o normativo es la resolución ministerial, la 209. Allí se habla sobre las tallas mínimas de captura y los tamaños de malla, ¿no? Ustedes pueden entrar a esa resolución, está colgada en la página web del Ministerio de la Producción, y ahí les detalla el tema de cómo se... Algo importante que está anexado a esta norma es el tamaño de malla en los artes de pesca que se usan
que usan paños, como son las redes de cerco, como son las redes de arrastre, ¿no? Las redes de enmalle tienen el famoso parámetro del tamaño de malla, ¿no? Importante lo que dice la norma, ¿no? Según la especie, según el arte de pesca, los tamaños de palla. No, por ejemplo, que es una longitud total, longitud estándar y longitud de la horquilla. Acá quiero hacer un paréntesis. La longitud de la horquilla es cuando las especies tienen la aleta partida. Entonces, y si nosotros medimos a la longitud total, a veces esa variación de la medida a veces no es estándar, ¿no? Entonces lo que se ubica es un punto fijo. En este punto fijo sería la horquilla. Entonces la distancia sería desde el extremo de la cabeza del pez hasta el punto donde termina la horquilla. No en todas las especies, solamente en las especies que tienen la aleta poco partida, bifurcada. Bien, algunas especies, miren, siempre es bueno saber que las especies tienen su nombre común, su nombre científico. Se los digo porque cuando uno busca información, a veces quiere buscar el tema de anchoveta o jurel y encuentra el mismo nombre común, pero es otra especie. Puede ser familia, pero no es la misma especie. Entonces, ceñirse al nombre científico de la especie. Bueno, algunas cosas interesantes también, que ya lo hemos visto en el capítulo anterior, o en la clase anterior, la clasificación de los artes de pesca, ¿no? Activos, esto es complementario, ¿no? Aprovecho aquí para decirles que les he pasado bastante bibliografía que les va a ser bastante útil para su resolución de balotario de la lección 5 o la clase 5. Ya cuando ustedes lean, no solamente van a usar las separatas, sino también van a usar, estos elementos. Le he pasado bastante bibliografía muy buena, un material didáctico importante. Incluso en una carpeta donde dice la agenda, les he pasado algunos videos también, unos links importantes que ustedes pueden bajarlo y los pueden utilizar. ¿No es cierto? Y yo creo que ustedes van a tener, yo lo que quiero brindarles es lo mejor de mi experiencia, y quiero brindarles la mejor bibliografía. Ya con el ingeniero Richard estamos viendo la manera de facilitarle todos esos materiales, ¿no? Para que ustedes tengan elementos de juicio al momento de hacer su control de lectura. Bien, seguimos, ¿no? Seguimos ahí, yo les estoy presentando los artes de pesca. Les he pasado dentro de los links que les he pasado, la clasificación de los artes de pesca. Y es algo interesante, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación de los artes de pesca, algunos hablan de artes activos, artes pasivos, otros hablan sobre artes no tradicionales, tradicionales, y así sucesivamente. Pero esa es una apreciación de un experto, pero una apreciación estandarizada donde todo, no solamente expertos, sino todo el colectivo debe hablar un solo lenguaje. Y para eso tenemos que estandarizarnos, ¿no? Es importante eso. No todos lo toman en cuenta. Entonces yo le he pasado toda esta bibliografía de la clasificación, definición y clasificación de las artes de pesca a través de NEDE, un libro de la FAO, donde ustedes van a ver todas las características de las artes de pesca que les estoy mostrando ahorita, ¿no? Vamos avanzando poco a poco. Bien, ya tenemos a Carlos Francisco Meléndez. Bueno, los otros chicos ya lo conozco. Ayer éramos 4 alumnos, ahora tenemos 2 alumnos más. Me parece que aquí falta Marlon, ¿no?
Marlon, ayer estuvo Marlon y Marlon. Ah, Marla. Ah, bueno. Está navegando, perfecto. Bueno, no. Bueno, como todas estas clases están colgadas, pero sin embargo eso no quita que ustedes puedan hacer su consulta, podrían hacer consultas cuando ustedes gusten, tienen mi correo, tienen mi Skype. Yo en cualquier momento puedo darles una precisión mayor. Bueno, ya vamos a entrar a la parte de reglamento ordenamiento pesquero. ¿Qué tiene que ver el reglamento de ordenamiento pesquero? Si ustedes observan y entran a la página que señalo, se las voy a pasar ahorita se las voy a pasar en estos momentos. Ahí les pasado en el chat, les pasó la página. Ustedes pueden entrar ahorita en este momento a la página y ahí van a encontrar el ROP. ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar los reglamentos de ordenamiento, ROP, ROP, reglamento de ordenamiento pesquero. Van a encontrar el reglamento del ancho beta, van a encontrar el reglamento de la merluza, el jurel caballa, el atún, la anguila, el calamar, macroalga. Bueno, y ahí hay dos más complementarios que es el de la Amazonía y Tumbes, ¿no? Pero lo principal es que yo les pido que revisen bastante es el tema del reglamento del anchoveta, la merluza, jurel caballa, el atún, la anguila y calamar. Son las principales especies que se explotan, ¿no? Y según la jerarquía, ¿no? Existen, por ejemplo, en el tema de la anchoveta, la jerarquía sería el decreto legislativo 1084, que tiene que ver con el límite de cuotas por embarcación. Después existen otras normativas, los decretos supremos, la mayoría son decretos supremos, un reglamento de ordenamiento pesquero, y no solamente va la validación del ministro, sino también del presidente, ¿no? Por eso que a nivel de esto está el decreto supremo. Y hay, ojo, cuando hay una modificatoria de la ley, puede ser derogada o puede ser modificada por otro decreto supremo de la misma jerarquía. ¿Ok? Entonces, ustedes van a encontrar en esa página, van a encontrar varios decretos supremos porque ha habido modificatorias. Y ustedes se preguntarán, ingeniero o Julio, simplemente, ¿por qué tantas veces van a... Es que es justamente, la ciencia avanza, la investigación avanza, los criterios avanzan, hay mejoras digamos, en el manejo pesquero, siempre se ajusta y obviamente hay esas modificatorias, justamente esas modificatorias para mejorar una ley y aplicarla mejor. Bien, seguimos. Seguimos porque todavía nos falta un montón de diapositivas, ¿ven? Entonces ahí en la diapositiva les he pasado los links para revisar cada una de los reglamentos de ordenamiento pesquero, ¿no? Cada una tiene el objetivo principal en una de cada una de estas normas es el manejo sostenible de cada uno de estos recursos. En la práctica a veces es difícil, pero no imposible.
hay que mejorar y hay que aplicar mejor, obviamente, nuestras normas, el control y vigilancia de estas normas, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Bien, un mapa conceptual del el ordenamiento, lo que venía diciendo, donde el ordenamiento pesquero está basado en el reglamento, en los reglamentos de ordenamiento pesquero, donde se dictan los principios y medidas regulatorias básicas, ¿no? Un reglamento tiene objetivo, tiene el régimen de acceso, la capacidad de la flota, un requerimiento de investigación, una temporada, determina ciertos criterios de los artes de pesca, tiene que tener ciertos detalles técnicos, ¿no? Tallas mínimas, zonas prohibidas, acciones de control. Todas estas acciones permiten un manejo de la especie, ¿no? Obviamente, dentro de un ordenamiento pesquero se buscan logros, objetivos, ¿no? Y otro es saber el grado de explotación, ¿no? Cuando una especie está inexplotada, subexplotada o plenamente explotada o sobreexplotada incluso, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, seguimos avanzando. Ya estamos entrando a otra parte de las normas internacionales. Un poco para ver qué es la CIAP. Bueno, Carlos Francisco Meléndez y Luis comentan algo, ¿no? Dice, se ajustan las reglas, pero para la fiscalización, la fiscalización es corrupta. Y Francisco Meléndez dice, profesor, muchos de los reglamentos no se cumplen. Actualmente el 80% de la pesca chica de caballa, lógico, ¿no? Bien. Es cierto, ¿no? Lo que dicen sus compañeros es cierto, ¿no? Eh, actualmente, por ejemplo, hay un tema de dispersión de la distribución de los recursos por este evento pasado que es el fenómeno del Niño, el calentamiento de las aguas, por el tema de las ondas Kelvin. Y a veces uno dice, cuando hablo de esto, dice, uy, caramba, ya me va a hablar para excusarme, ¿no? No, cuando hay una condición anómala, los recursos se distribuyen de diferentes maneras, ¿no? Unos se protegen islas, otros se profundizan, otros se dispersan, otros se concentran. Y este es el caso de algunos recursos como el jurel y la caballa, cuando hay un tema ya de estabilidad entre lo que ocurrió y lo que se viene normalizando, estas especies se vienen presentando con mayor frecuencia y están accesibles obviamente a una flota industrial, y es lo que está ocurriendo ahorita. Hay tanta caballa, hay tanta jurel, más caballa incluso, que obviamente está accesible a esta pesquería, ¿no? Entonces el Estado como que les da un régimen provisional. Sin embargo, esto debe ser bastante temporal. Pero por otro lado, sí es cierto, falta control. Falta control, un control más eficiente, un control más efectivo, y realmente hacer respetar nuestras leyes. Pero es una tarea también de todos, ¿no? Un tema de, de denunciar, un tema de protestar, un tema de actuar, ¿no? Y tener también otros lineamientos que empujen a respetar las leyes, ¿no? Por ejemplo, el consumidor no debería comprar estos recursos, porque están en tallas por debajo de la talla mínima.
Y ese es parte de la formación, es parte del incentivo y promover todos estos tipos de ideas. El tema de trazabilidad, que es muy importante, que no se toca. Profesor, hay bastante caballo. Sí, sí, efectivamente, Francisco, hay bastante caballo. Sí, tenemos ahí los reportes y hay que ver cómo avanzamos. Exactamente. Debería cerrarse momentáneamente una pesquería y dejar crecer a los... Exactamente. Apoyo tu comentario. Bien, justamente estos organismos, que los organismos internacionales, por ejemplo la CIAP, es la Comisión Interamericana del Atún, ¿no? Donde obviamente hay varios estados, entre ellos Canadá, China, Salvador, Nicaragua, Estados Unidos, Panamá, Perú, China Taipei, etcétera, etcétera. En estos organismos nos dan ciertos criterios para aprovechar ciertos recursos. ¿Cuáles son los recursos que lidera? En este caso es el atún. Nuestros recursos más importantes son el atún de aleta amarilla y otros grandes pelajes como el pez espada, el pez merlín, etcétera, etcétera. Y hay que tener un tema de límite de cuotas del aprovechamiento, ¿no? Nos dan ciertos criterios, ¿no? Actualmente los reyes del atún son los ecuatorianos, los centroamericanos, los colombianos, que tienen toda una pesquería del atún que abarca incluso hasta nuestras aguas, ¿no? Recién nosotros estamos equipándonos con embarcaciones atuneras para aprovechar este recurso que tiene un gran alto valor comercial y nutritivo, ¿no? Entonces, estamos en eso. Y en esta comisión, obviamente, hay que tener un tema. Nosotros somos los reyes de la investigación, pero también debemos también ser los reyes en la explotación racional de este recurso, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar bastante, todos, no solamente IMARPE, FONDEPES, todos los actores. Después, la OROP, que es el organismo regional de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur. Esta institución, ¿no? Es una institución internacional también, ¿no? Donde aquí se norma el tema del el jurel y caballa, ¿no? Es importante allí porque el jurel y caballa también es un recurso transoceánico, ¿no? Entonces los niveles de capturabilidad tienen que ser medidos y establecidos y estandarizados con los demás países, con Chile, Ecuador y otros, que obviamente tienen una cuota también, ¿no? Y nuestra cuota es mínima comparado con esos países. Hay que ir viendo más horizonte de esta cuota, hay que generar antecedentes para explotar este recurso en una actividad importante, cumpliendo las tallas mínimas, cumpliendo no solamente el límite de cuotas, sino también que sea destinada para consumo humano directo. Bien, vamos avanzando. Este decreto supremo ya lo dije, está ligado justamente a la CIAP, ¿no? Lo bueno que nosotros sí fijamos tolerancias de explotación, tolerancias mínimas de otra captura y así sucesivamente. Bien, vamos a ir avanzando un poquito más. Bien, Carlos. Carlos se está retirando y bueno, sí, no se olvide, Carlos, por favor. Vamos a evaluar y también voy a alcanzar
el balotaje para la elección anterior, igual que esta. Así que hay que prepararse con todos los elementos. Bien, seguimos, ya vamos terminando. Ya estamos en la diapositiva 83, ya nos falta no más de 10. Vamos a entrar al tema de lo que es la RISPA. La RISPA es el reglamento de infracciones y sanciones de la pesquería y acuicultura, ¿no? Este reglamento de inspecciones y sanciones pesqueras y acuícolas tiene el propósito de, obviamente, establecer ciertos criterios normativos, hacer, hacer inspecciones, hacer operativos. Está a cargo del Ministerio de la Producción. Obviamente, ICENCOBI, que es la dirección de seguimiento, ¿no? Tiene a cargo esta función, ¿no? Donde los inspectores van a cada puerto, a cada embarcación, toman muestras, miden arte de pesca y obviamente ahí si entran hay una tabla donde se les sanciona, en algunos casos las sanciones abarcan una multa en función de la OIT, ¿no? Y en otros casos hasta se les sanciona se les suspende el permiso de pesca, en otros se les cancela el permiso de pesca definitorio y en otros casos ya llegan a niveles de, de sancionarlos ya incluso hasta con pena de cárcel, ¿no? Entonces, la RISPA tiene pues una categoría en cuanto a las sanciones y algunos elementos de juicio importantes. Aquí algo importante que les quiero decir, operativamente, por ejemplo, cuando se mide, por ejemplo, acá hay un ejemplo cuando miden el tamaño de malla, los inspectores usan un mallero. Acá hay un tema de estandarización. Este es el mallero. Introduce sobre la malla del arte de pesca para medir si cumple con la reglamentaria. Pero ¿qué pasa si viene un fortachón y mete en la malla? Y obviamente la medida de la malla va a ser mayor. Pero si viene un debilucho, el tamaño de la malla va a ser menor. Entonces esto se vuelve una medida muy subjetiva, ¿no? Entonces lo ideal es que los inspectores tengan tecnología de medición. Por ejemplo, lo que ven ustedes en pantalla es un calibrador ICE Omega que, ¿por qué mide a estándar? Porque tiene un tensiómetro que al abrir la medida te lo abre a 4 kilogramos fuerza. Así seas gordo, flaquito, debilucho, cortachón, siempre va a abrir a 4 kilogramos fuerza. Entonces la medida que tome el inspector va a ser una medida estándar. Entonces, este es un comentario que yo quisiera comentarles. Bueno, hasta aquí esta es la clase que yo les quería mostrar. Si tienen algunas preguntas con respecto a esta clase, hay mucho material que hay que revisar, ¿no? Es importante que todo administrador en flotas pesqueras, que todo gerente de flota pesquera conozca el reglamento, ¿no? Conozca y no solamente conozca, sino también transmita a su gente y obviamente les ilustre qué es cada una de las cosas y ayuda bastante a sensibilizar una pesquería, ¿no? Antes de cometer algo ilícito, ¿no? Claro, cuando Isabel pregunta que qué pasó con el reglamento que no se cumple, ¿qué hace?
A ver, compartir, voy a compartir, de repente alguien quiera participar, voy a desactivar mi speaking y les voy a dar pase para que alguien quiera contribuir.
noches.